Entonces, para aquellas personas, y yo lo he considerado siempre muy importante, que pudieran no llegar a entender las implicaciones de este caso y por qué 9 años después seguimos buscando que se haga justicia, pese a que también en el propio informe Encinas dice, no tenemos indicios de que estén vivos. O sea, eso es algo que tenemos muy claro. Pero una cosa es no tener indicios de que los normalistas de Ayotzinapa estén vivos y otra muy distinta es inventarte una operación en la que no van a encontrar los cuerpos y en la que la familia no va a saber qué le pasó. Para profundizar un poco más, le agradezco muchísimo la espera y le agradezco muchísimo que se conectara a mi querido Manuel Vázquez Arellano. Él es diputado, pero nosotros mejor lo conocemos como Omar García, el 44, un sobreviviente de Ayotzinapa. Querido Manuel, hoy te voy a decir Omar de nuevo. Te agradezco mucho que estés en este espacio. Muchísimas gracias, Meme, y a tu audiencia también un saludo. Vimos que en tu última participación en Tribuna hiciste un comentario muy puntual y muy fuerte respecto a Ayotzinapa. Y aparte lo haces en un contexto en donde la oposición lo minimiza, pero también luego lo usa como motín político. Hoy se presenta este segundo informe de la Comisión para el Acceso a la Justicia. Y a 9 años de la tragedia que tú también viviste, ¿qué es lo que rescatas de este segundo informe? ¿Cuáles serían, qué es lo novedoso para ti de esta segunda entrega que hace Encinas? Bueno, vamos encontrando poco a poco una narrativa mucho más coherente de lo que pasó aquella noche. Vemos otra vez una previa consulta con los familiares para dar a conocer este informe. Recordemos que en tiempos de Peña Nieto esto no se hacía. Esto, pues las autoridades nunca tomaban en cuenta a las familias. A veces daban y filtraban información a los medios para que empezaran a divulgar la información y muchas veces esta información era revictimizante. Ahora, pues Encinas ha recalcado algunas cosas que dijo en su primer informe y algo de lo que yo dije en la tribuna y que creo que es importante decir acá es que, bueno, pesa todavía el estigma sobre sobrevivientes y familiares y propios estudiantes de Ayotzinapa de que estuviéramos o estaríamos vinculados con el narcotráfico. Hay quienes piensan todavía, quienes defienden aquella vieja verdad oficial, la verdad histórica de Murillo Karam, de que todo se trató de un conflicto entre Guerreros Unidos, los Rojos y pues policías involucrados, ¿no? Y que algunos de nuestros compañeros o nosotros, muchos de los sobrevivientes, estaríamos infiltrados por los rojos y por lo tanto, pues los Guerreros Unidos que dominaban esa región de Iguala y de los municipios de los alrededores se alertaron y por eso nos atacaron con esa furia, ¿no? En colusión con autoridades, repito. Entonces, eso hay que dejarlo muy claro y recalcar, como lo dijo Encinas, que no hay evidencia alguna, no hay indicio alguno de que nuestros compañeros o nosotros estuviéramos vinculados al crimen organizado. Por eso yo dije en la tribuna que hoy, como ya no les funciona de que somos narcos, como ya no les funciona de que podríamos ser infiltrados del ejército mexicano ahí en Ayotzinapa, pues hoy tratan de minimizar y decir que somos supuestos sobrevivientes. Imagínate ya a qué están llegando. Y para una oposición que, dependiendo el temporal, dependiendo la moda, dependiendo lo que haya en la opinión pública, pues a veces se vuelven feministas, a veces ambientalistas, y en este mes pues, se vuelven súper defensores de los derechos humanos y pro Ayotzinapa, tratando de invisibilizar o de tergiversar también los hechos. Algo que decía Encinas es que se ha utilizado o se ha buscado utilizar el caso y de hecho al Poder Judicial para desvirtuar el trabajo que ha realizado la comisión.
¿no? Yo creo que tú lo ves cada que subes a tribuna y cada que llega 26 y 27 de septiembre que les toca hacer un posicionamiento y que lo hacen con una plena convicción de hacer justicia. Volteamos a ver cómo hay grupos políticos del PRI, del PAN o del PRD que utilizan el caso de Ayotzinapa para desvirtuar el trabajo que se ha realizado. ¿Tú cómo evaluarías el trabajo? Dices, se ha cambiado la narrativa, ya no se está diciendo que nosotros, que nuestros compañeros fueron, pues estuvieron vinculados con el crimen organizado. Al contrario, dejan perfectamente claro que no fue así. Pero desde la perspectiva de víctima, ¿cómo evalúas el trabajo que ha realizado la Comisión para la Verdad, esta administración? Yo calificaría el trabajo como bueno. Yo entiendo las dificultades que implica el caso. Entiendo perfectamente toda la cochinada que hicieron con la investigación en tiempos de Peña Nieto y lo que cuesta años después rehacer una investigación. Cuando tienes fiscales o una fiscalía, una unidad especial de la fiscalía que tiene que depurar a muchísimos que eran ex colaboradores de antiguos funcionarios que construyeron la verdad histórica. Muchos de ellos que incluso podrían ya haber creado derechos, pues tienen su plaza ahí en la fiscalía o son sindicalizados, entonces ya es difícil dejarlos fuera de eso, ¿no? A los cambios de área, si acaso, pero siguen influyendo, siguen filtrando información. Por eso yo pienso que lo poco que se ha avanzado ha sido a contracorriente, incluso dentro de un gobierno que tiene toda la voluntad política para hacer las cosas. Pero, repito, esas viejas inercias, esas viejas prácticas siguen estando ahí. Yo leía una nota de Quinto Elemento, el laboratorio, ¿no? Algo así. Lab, ¿no? Ajá, Quinto Elemento Lab, algo así. Y Omar Gómez Trejo ahí deja muy claro en su testimonio todas las dificultades que él tuvo y cómo se le fue arrinconando para que renunciara finalmente. Entonces, claro, ahí están las inercias todavía en las instituciones. Entonces, lo poco que se ha avanzado yo lo considero valiosísimo. Y la otra parte, que es lo que nos tiene que hacer entender como sociedad, de lo que tenemos que desengañarnos. No basta solo con cambiar al Poder Ejecutivo, tenemos que también cambiar al Poder Legislativo y al Poder Judicial ante todo, porque ahí también vemos cómo ellos, los que gobernaban antes, quienes gobernaban antes, tienen todo el conocimiento de la ley, del derecho, las mañas, se amparan constantemente. ¿Cuándo un campesino, cuándo una persona como nosotros que viene de abajo va a poder hacer uso de esos recursos? Con muchas dificultades. Podríamos hacerlo y claro, han sentado referentes muchos de nuestros casos, ¿no? Pero pues por cada caso que crea referente de las violaciones graves a los derechos humanos que se hacen a la gente pobre, a la gente de abajo, pues estos canijos inmediatamente se amparan porque tienen todo el dinero para tener los mejores equipos de abogados o de abogadas. Entonces, pues, ahí estamos en ese desequilibrio, ¿no? En el uso de nuestro sistema jurídico. Y muchos jueces, muchas otras personas, pues juegan a favor de ellos. Entonces, a eso nos enfrentamos. Con el clavo, justo iba por eso. El Poder Judicial, por ejemplo, los amparos. Encinas iniciaba este informe exhibiendo cómo pues un integrante del Poder Judicial, una juzgadora, lo obligaba a no decir que Tomás Herón es un torturador, pese a que tenemos los videos, que las capturas se hicieron públicas, o sea, pese a que hay elementos para decir que Tomás Herón es un torturador, hay un amparo para evitar que Tomás Herón se le refiera como un torturador. ¿Qué opinión merece tuya eso? O sea, que tengamos estos amparos, que tengamos un poder judicial que pues sigue protegiendo a ese tipo de personajes en vez de ayudar a hacer justicia. Híjole, es que aquí nos topamos con ese gran dilema, ¿no? Entre lo legal y lo legítimo. O sea, Tomás Herón del Uso tiene todo el derecho de ampararse como cualquier mexicano, cualquier mexicana. El problema aquí es otra vez, o sea, ¿cómo separamos esa parte en la cual podamos tener un poder judicial, podamos tener una justicia, funcionarios que tengan
pues este principio de realidad, este principio, vaya, de justicia misma, de decir, oye, por muy legal que sea un amparo, por muy legal que sea este recurso que puede utilizar esta persona que está siendo señalada de haber cometido o de haber infringido tortura sobre quienes estaba investigando o procesando en aquel tiempo, pues lo cierto es que ahí está toda la evidencia, ahí está todo lo que ya se ha dado a conocer, por lo tanto, pues adelante, que se diga, que se siga la investigación, porque tiene que pesar más ese principio de justicia que el principio de legalidad en ese caso, y pues no, difícilmente va a pasar de esa manera, y por eso vemos cómo, pues Encinas, con toda la pena y con todo, pues sí, lo que decía él mismo, ¿no? Lo contradictorio de nuestro sistema de justicia en México. Por eso sí se requiere una reforma judicial. No sabemos si en los términos que lo plantea el presidente, de elegir a los ministros y esto, de que se vuelva electoral también el asunto, pero puede ser de algunas otras maneras. Hay referentes, pienso yo, en otros países, en América Latina, en los movimientos sociales, que pudiéramos avanzar hacia una discusión de esa magnitud, por supuesto, para que no haya este desequilibrio entre, pues, porque si no de nada va a servir que acá tengamos a un ejecutivo luchando por políticas públicas mucho más amplias, mucho más sociales, pero acá abajo, o digo, al otro lado, el Poder Judicial no está haciendo su trabajo porque sigue intacto. Y bueno, haciendo un análisis mucho más grande, pues es que también en la Revolución Mexicana, en el Constituyente de 1917, etcétera, pues sí, cambiamos la Constitución, cambiaron muchas veces otras cosas, pero los ministros en la Suprema Corte continuaron intactos y muchos de ellos, pues ahora son sus nietos, son todos. Es como en Guerrero también los Figueroa, ¿qué te digo? Los Sí, 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 Figueroa son familias y son poder y se lo familias heredan y se lo que heredan y se lo combatieron heredan. a Emiliano Zapata en aquel tiempo. Sus nietos, sus bisnietos están combatiendo hoy a los movimientos sociales. Se le van en contra a Ayotzinapa. O sea, ahí están otra vez la lucha paralela entre en quienes se jodían a nuestros abuelos y los nietos de esos abuelos que nos resistimos a los nietos de aquellos. O sea, ahí está todavía esa gran brecha, ¿no? Y pues se tiene que hablar de eso en algún momento también. Bueno, ¿consideras que hay un pacto de silencio entre las personas que estuvieron en las juntas? Este es un tema muy polémico, también hiciste mención de ello en tribuna, pero las personas que estuvieron en estas juntas de la construcción de la verdad histórica, entre ellos el propio Omar García Harfuch, que él ha defendido su versión, con algunos vacíos que han generado dudas, pero él defiende su versión de que no estuvo en la construcción de la verdad histórica y que solamente regresó a Iguala ya como un operativo, no como una autoridad como tal. ¿Tú consideras que hay un pacto de silencio entre Tomás Herón, entre Murillo Karam y solamente estoy hablando de los de arriba y todos los demás que llegaron a participar en estas juntas para construir la verdad histórica? Yo sí considero que hay por ahí un pacto muy grande, mucho más grande de lo que podemos imaginar. Yo no entiendo, bueno, sí lo llego a entender, ¿sabes? Un poco, aún como víctima, aún como sobreviviente, al mismo tiempo, pues fui dirigente estudiantil. Sé cómo se mueven los hilos de la política a nivel pequeño y ahora más a nivel macro, ¿no? Por ejemplo, voy a ir a otro tema y para relacionarlo, meme. O sea, el hecho de que rescatara el presidente Andrés Manuel López Obrador y el ex canciller Marcelo Ebrard al ex general Cienfuegos, Salvador Cienfuegos, el que decía que a sus muchachos nadie los tocaba, y que dijeran que al rescatarlo del proceso que estaba llevando en Estados Unidos y traerlo acá era para continuar aquí en México el proceso que estaba llevando, y ver que no pasó nada, pues también nos da a entender que ahí hay un pacto muy grande con las Fuerzas Armadas. No sabemos si era para que en contraposición pues le ayudaran al presidente en todas estas grandes obras públicas emblemáticas que ha realizado y que son buenas para mucha gente seguramente y para el desarrollo económico del país, pero también son malas en todo caso para pues, el proceso de justicia que se estaba llevando por otro lado. Y por eso entiendo que
Tomás Herón de Lucio, Murillo Karam, Omar García Harfuch, y entre muchos otros personajes que estuvieron involucrados y que sabían pues lo que se estaba cocinando, lo que se estaba llevando a cabo en aquel tiempo, pues claro, pudiera haber ahí un pacto de silencio, un pacto de impunidad, y bueno, pues estamos ante un escenario en el que cuesta hablar de estas cosas, cuesta hacer una autocrítica, cuesta ver cómo también a veces o muchas veces el mismo partido del que ahora soy parte, pues le abre la puerta a muchas personas que estaban vinculadas a casos de represión, a casos de asesinatos, a casos tal, y bueno, se brincan de un partido en el cual cometieron delitos hacia este, y aquí ya como que se les perdonan sus pecados. No, no puede ser de esa manera, se tiene que revisar esta práctica, porque si no, no va a durar ni 10 años, ni 20 años la cuarta transformación. Van a venir y van a contaminar con sus viejas prácticas, por un lado, y por el otro la gente se va a decepcionar, va a decir, pues, nosotros que tanto hemos luchado, que tanto sufrimos, pues de qué sirve que sigamos acá participando y dando un volantito casa por casa todo el tiempo si al final ponen al que nos reprimió hace 10 años. Imagínate, de eso también hay Claro. que hablar. Eso, justo quiero cerrar con eso, pero para poder llegar a ese punto que creo que diste también en el clavo con ello, y es un tema que Morena como partido, como movimiento y como el movimiento a la esperanza de millones de mexicanos debe de plantearse y debe de enfrentarse, porque estamos viendo que hay personas, políticos que hace unos meses los odiaban y ahora ya son el bote salvavidas y es, no pasa nada. Pero particularmente aquí está Omar García Harfuch. O sea, Omar, insisto, él ha defendido su versión de que él estaba ya en Michoacán, que ya no estaba en Guerrero, y la defiende. Hoy Encinas dice que sí estuvo en las reuniones, pero dice que como mando operativo, aún así, creo que hay mucha gente que tiene duda de, bueno, sí, sí estuviste, aunque hubieras estado como mando operativo, algo escuchaste, algo viste, algo pasó. ¿A ti te deja satisfecho la respuesta de Omar García Harfuch respecto a lo que él vivió en Ayotzinapa? ¿Te deja satisfecho a ti como víctima y hoy como también diputado de Morena? ¿Te deja satisfecho el escuchar la versión de Omar García Harfuch que hoy aspira a ser jefe de gobierno en la Ciudad de México por Morena, por el partido en el que tú estás militando? Yo no pienso que, no que haya manera de que no se enteraran, ¿sabes? Era un grupo muy reducido de investigadores en aquel tiempo. No podían abrirlo demasiado. Cuando se está construyendo una verdad histórica, una verdad oficial, algo con lo cual buscas darle una salida política y mediática a un caso tan grande y que te ha creado una fuerte movilización social, una fuerte ola de protestas como nunca se había visto en el país o como pocas veces se había visto en el país, claro que quiere hacer un control de daños y vas a poner a un equipo muy capaz para hacer todo esto. Entre ellos estaba Omar García Harfuch, o sea, no pudo haber, no escuchado nada, no pudo haber, no pudo no haberse enterado de cosas, ¿sabes? Es ahí cuando yo regreso a un discurso muy grande, muy fuerte, que se escucha mucho abajo, o sea, por dignidad, mejor hazte un ladito un rato, amigo, compañero, compañera, tranquilízate, espera, deja que se investigue y una vez que se demuestre que no tienes nada que ver, le entras a la política. Estás guapo, estás joven, tranquilo, van a votar por ti también en 2030 o en 2036, no te me apresures. ¿Tú ves la decisión de un Omar en este momento sensata, o sea, ya como un momento de reflexión de partido, sobre todo tomando en cuenta lo que estás diciendo? Estamos hablando que lo que pasó en Ayotzinapa generó una movilización que desde la izquierda se ha abanderado de decir es que esto es una injusticia y yo no puedo dejar que esto pase y yo no puedo permitir que esto siga creciendo. No, o sea, necesitamos impulsar que se sepa la verdad. ¿Consideras que la decisión de Omar es porque realmente tiene una convicción de hacer las cosas diferente, porque quiere sumar el proyecto, o que simplemente está en el momento, apareció en las encuestas y pues dijo, pues voy, jalo? ¿O cómo consideras este perfil de Omar García Harfuch cuando trae encima lo de Ayotzinapa, que hoy por hoy, pues yo no sé si tú sabes, hasta donde yo tengo entendido, él no ha estado, no se ha puesto a disposición de las autoridades de decir, bueno, esto es lo que yo sé, esto es lo que yo no sé, sino que se ha cerrado a no dar respuestas más allá de él, yo no estuve y yo no supe? Pues mira, yo no entiendo esa postura, la verdad, de él.
yo entiendo que es nieto de represores del 68, de los años 60, 70, contra movimientos sociales. Nosotros somos nietos de aquellos a quienes reprimían, de aquellos a quienes se resisten al despojo, a la opresión. Entonces, la verdad, ¿qué opinión puedo darte yo viniendo del campo, de la Sierra de Guerrero, luchando desde abajo? O sea, si mañana aparezco en las encuestas o esfuerzo mucho en las cosas para aparecer en las encuestas, si vengo de familia rica y puedo dar mucho dinero para que aparezcan las encuestas, pues a lo mejor te diría, pues es mi momento, pero pues yo, ¿qué te puedo decir al respecto? La verdad no, repito, yo lo que haría como persona con un poco de dignidad es hacerme un lado en lo que pasa una investigación tan grande como la de Ayotzinapa, en la que 43 familias, 48 familias, más de 50 familias, porque no son solo los 43, también mataron a otras personas, necesitan justicia, y es un caso tan grande que el propio presidente de la República lo ha tomado como un asunto de Estado. Alejandro Encina está haciendo su mejor esfuerzo, los familiares siguen protestando, hay todo un movimiento social atrás de eso, sin ningún interés más que el de la justicia. Entonces, pues esa es la opinión que te daría. Y lo otro, respecto a Morena, también pues, somos varias, yo por la fecha y por estos tiempos, pues puedo decirlo, a lo mejor a mí no me van a reprender ni me van a castigar, y si lo hacen, pues no hay problema, yo me regreso a mi pueblo a sembrar el maíz o el frijol, no hay problema, ¿no? Pero, pues sí, a ver, yo propuse algo en tribuna también y estoy con una iniciativa, no, que no sean estas personas, que los partidos políticos, todos, con una nueva acción afirmativa, incluyan en sus filas, en los congresos locales, en el Congreso Federal, a familiares de víctimas, también para que sea este sector el que venga, legisle, luche, aprenda a gobernar y a gobernarnos, como dicen los zapatistas, ¿no? Entonces, no sé, mezclé un poco, pero respecto a lo de Harfush, ahí lo dejo. Yo no lo conozco, yo lo único que sé es que sus parientes reprimían y los míos resistían. Manuel, las familias y los militares, cierro con esto. Recuerdo que el grupo interdisciplinario que ya regresa decía que el Estado mexicano, que en este caso el presidente López Obrador daba a entender que no tuvo o no quiso presionar más a las Fuerzas Armadas para que dijeran todo lo que sabían respecto a Ayotzinapa y que ahí hayan encontrado resistencias. Los familiares han dicho que han encontrado también resistencias por parte de las Fuerzas Armadas, militares en particular. Tú que estás, digamos que a la mitad del camino entre que víctima y también diputado y por Morena, ¿cómo ves esto? ¿Hay resistencias y cómo se están sorteando si es que existen estas resistencias como han denunciado los familiares y el grupo interdisciplinario? Pues mira, yo pienso que hay resistencias en todas partes, o sea, vivimos un cambio de régimen, un cambio de visión en la forma de gobernar, y hay resistencias en todos lados, en todas las instituciones, y más en aquellas que están implicadas en casos de corrupción, en casos de asesinatos, de desapariciones forzadas, y bueno, claramente en las Fuerzas Armadas. No sé qué les cuesta más a nuestras Fuerzas Armadas, si admitir que elementos suyos, bueno, ya lo admitieron, ya hay presos, ¿no? Y algunos procesados. Ahorita voy a decir otra cosa acerca de eso. Si les cuesta mucho admitir esa parte o les cuesta mucho más admitir o que se dé o que de dar a conocer que participaron aquella noche, al mismo tiempo estaríamos dándonos cuenta de lo coludidos que también están ellos con muchos grupos del crimen organizado o muchos de sus elementos, que esto pues conlleva pues afectar no solo pues los intereses de una institución castrense, sino también intereses económicos que se van creando ahí con muchos de los que se coluden con el crimen organizado. Te digo, yo vengo de la sierra, yo vengo de Guerrero, yo veo como he visto, pues he crecido con eso, visto a lo largo de mis 35 años, pues varias cosillas de los militares y de algunas otras instituciones armadas respecto a la relación que tienen con los pueblos y con los grupos del crimen organizado. Entonces,
no sé qué esté pasando ahí. Lo que sé es que hay mucha resistencia. Y los detenidos, por ejemplo, ya sabemos que hay detenidos, iniciábamos hablando de Tomás Herón, está Murillo Karam, pero le aplica el mal del preso. Cada que alguno de estos políticos entra a la cárcel, empiezan sus abogados a argumentar es que está muy mal, es que pobrecito, es que ya está grande, es que hay que sacarlo. Entonces, las personas que se han detenido en este momento y la impartición de justicia, ¿cuál es tu análisis con eso? Pues mira, yo creo que los procesos tienen que avanzar. Esperemos que la fiscalía haya armado esta vez muy bien sus carpetas de investigación, todas, que la evidencia, los indicios, las pruebas, todo sea conforme lo marca la ley y el derecho. Pero sí me gustaría alertar que en el caso de los militares, su defensa está muy fuerte, ¿eh? Su defensa es probable que a muchos de ellos terminen, pues, no sentenciándolos, vaya. Y ante eso, pues nosotros lo decimos porque como sobrevivientes hemos ido a encararlos frente al juez y pues a nosotros no nos acompaña nadie. Algo que no sabe mucha gente es que los sobrevivientes no tenemos acompañamiento legal. Tienen acompañamiento legal las familias, pero no los sobrevivientes. Nosotros nos rascamos con nuestras propias uñas y aún así depende de nosotros en gran medida que el capitán José Martínez Crespo, por ejemplo, el que nos encerró en la clínica Cristina, pues en un momento dado se ha sentenciado por la desaparición forzada o por su participación en la noche de Iguala. Entonces, pues hay el riesgo de que salgan libres y pues eso sí no nos gustaría nada. De nada serviría que hoy estén procesados y que hablemos de que es histórico que 18 o 20 militares estén procesados en tiempos de la Cuarta Transformación si dentro de unos meses van a decirnos que un juez ya los liberó o los dejó ya fuera de esto. Qué fuerte lo que estás diciendo, mi querido Omar. Sobre todo esto del acompañamiento, yo no sabía que ustedes no tenían un acompañamiento y solamente las familias. De alguna manera ustedes han gestionado, lo han solicitado, o sea, víctimas, ustedes como sobrevivientes, ¿se han reunido con Encinas, además de las reuniones que ha tenido las familiares? Sí, formamos un colectivo en 2021-2022, somos 23 sobrevivientes de los que desde el principio dimos nuestras declaraciones, dimos la cara. No todos quisieron, eso también sépanlo, no todos quisieron ¿Por declarar miedo? por miedo. Claro, hoy andan diciendo algunas cosas, pero pues ya a 9 años a cualquiera les sale valor. Y para colmo ni siquiera señalan al ejército ni al gobierno mexicano, nos señalan a nosotros, a los... O sea, sus propias víctimas, propios compañeros salieron a decir que sí, o sea, como que a validar tipo la verdad histórica. Sí, a validar que o que somos narcos o que somos infiltrados. A mí me dicen que soy un infiltrado del ejército, imagínate, compañeritos extraviados. Me puedo imaginar ese escenario. Pero bueno, es parte de la lucha social de abajo. Nosotros ya esas cosas ya estamos acostumbrados. Digo, si resistimos todo lo que se decía de nosotros del poderoso de arriba, pues qué chingado nos va a importar que un compañero haga sus propias interpretaciones. El día que esos compañeros judicialicen, formalicen lo que señalan frente a la fiscalía o frente a las autoridades, pues ese día pues, vamos sin problema y demostramos que no. Pues, la propia investigación de Encinas, del GI y de algunos otros señalan que nosotros en ningún momento tuvimos de responsabilidad alguna con estos hechos, ¿no? Entonces, tenemos un colectivo, no tenemos acompañamiento, tenemos contacto con Cachinola, con el PRO, y bueno, nos comunicamos con ellos, pero acompañamiento en sí mismo no lo tenemos. Nos han reconocido la calidad de víctimas, nos está teniendo en cierta medida la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para algunas necesidades que tienen algunos de nuestros compañeros. Tenemos reuniones con Encinas, en las cuales pues, nos informan, nos piden, etcétera. Ratificar declaraciones o alguna otra cosa, pero esa es nuestra participación y así va a seguir, no queremos más, solo sí alertar al presidente de la República, a Encinas, de que tengan en cuenta que a finales de sexenio los riesgos contra los sobrevivientes podrían crecer. Eso sí lo podemos y lo queremos advertir desde ahorita. Yo lo digo fácil porque ahora soy diputado, pero esto es pasajero también. Al rato no sabemos qué va a pasar.
Estoy de acuerdo contigo, Mar, y te agradezco muchísimo que pudieras platicar con nosotros esta noche del 27 de septiembre para también poner estos temas sobre la mesa y poder alertar a la población en general y que esto llegue a oídos también del presidente y del propio Encinas. Mi querido Manuel, te agradezco muchísimo que pudieras platicar con nosotros. Ayúdame diciéndole a la audiencia en dónde pueden seguirte en tus redes sociales para seguir tu trabajo como diputado federal. Sí, gracias, Meme. En Twitter, bueno, en X, es @omarel44, en Facebook Manuel Vázquez Arellano, en Instagram estoy como Omar el Grumpy, pero bueno, por ahí me encuentran. Y en TikTok Manuel Vázquez Arellano 43, ahí también subo algún contenido. Muchísimas gracias, mi querido Manuel. Muchísimas felicidades por tu trabajo como diputado y pues ya sabes también que esta es tu casa. Te mando un abrazo muy, muy fuerte.